los temores de la ciudadanía. Temores marcados por la triada seguridad, salud y economía a nivel personal. Las emociones dominantes son felicidad y ansiedad. Respecto de la situación país, predominan emociones de temor y rabia, siendo el gobierno, el Poder Judicial y el Congreso las instituciones que más rabia generan. ¿Sí? ¿Escucho bien? Sí. Lo dice este estudio, no lo digo yo. El gobierno, el Poder Judicial y el Congreso, las instituciones que más rabia generan. Alta preocupación porque el narcotráfico pueda corromper el Estado. Y las deudas, el alza de precios y las listas de espera también generan mucha rabia. Vamos a conversar de este tema, interesante, la encuesta con Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP. ¿Cómo está, Macarena? Muy bien, hola Julio César, un gusto. No, el gusto Gracias por el contacto. No, muchas gracias a ti por recibir nuestro llamado. Bueno, háblanos un poquito, si nos puede hacer una reflexión general de qué es lo que deja este estudio. Sí, te cuento. Bueno, ha sido muy interesante. Nosotros desde la Universidad Diego Portales hemos querido aportar un poco a la discusión sobre el clima, ¿cierto? Sobre las emociones actualmente en la sociedad chilena. Y hemos ofrecido esta encuesta que va a ser abierta, es decir, los datos van a estar disponibles para quien quiera analizarlo, para interrogar sobre las emociones, lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo chilenos y chilenas. Y hemos puesto el foco en el tema de las rabias y los temores, porque nos parece un tema central. Se ha dicho mucho que este año va a estar muy marcado por la discusión emocional y queríamos de alguna manera contribuir a ver si encontrábamos matices, diferencias que fuera relevante destacar. ¿Tenemos todos y todas los mismos temores o hay diferencias, por ejemplo, en esos temores? Y en términos generales, para contarte un poco, lo que observamos es que en términos generales las emociones mayoritarias, al menos de nuestros encuestados y encuestadas, que son mayores de 18 años, son emociones más bien negativas, lo que no es tan sorprendente dado el tipo de conversación que hay hoy en día en la sociedad chilena. Observamos preocupaciones muy marcadas en torno, por ejemplo, a la delincuencia, que es una preocupación muy transversal, preocupación en torno a la posibilidad que el narcotráfico, por ejemplo, coopte el Estado, preocupación en torno al alza de precios, en torno a la inflación, rabias también enfocadas, por ejemplo, en las listas de espera en salud. Hay temas que concentran ciertas rabias y temores o preocupaciones bastante transversales. Observamos diferencias también, por ejemplo, notamos que las mujeres están más temerosas y más preocupadas, al menos lo que muestran nuestros datos, que los hombres. Y mostramos también que ciertas preocupaciones se han transversalizado a tal punto que no hay tantas diferencias entre grupos. El claro ejemplo es el temor a la delincuencia. Por ejemplo, nosotros pensábamos, una hipótesis que teníamos era que a lo mejor los más jóvenes iban a tener quizás menos temor a la delincuencia que los mayores y quizás iban a estar más preocupados de otras cosas, como la crisis climática, por ejemplo, y observamos que no es tan así. De hecho, el temor a la delincuencia es casi tan alto y tan relevante en cualquier grupo, digamos, dependiente de la edad, el sexo, etc. ¿Ya? Otra cosa que nos parece interesante destacar es que en el ámbito de la vida privada, ¿ya?, las personas igual reconocen emociones positivas. Eso no es tan nuevo. Hace mucho tiempo estudios sobre la sociedad chilena muestran que las personas tienden a evaluar de una manera más positiva su vida individual o íntima que la situación del país. En ese sentido eso quizás no es tan novedoso. Pero lo que yo sí destacaría son dos cosas. Una, es curioso que eso siga pasando, inclusive en un contexto de tanta incertidumbre. Es decir, igual la gran mayoría de la población reconoce, por ejemplo, sentimientos de felicidad en el último mes que conviven con estas como rabias más sociales. Pero lo que sí nos parece muy relevante destacar es que acompañada de esta felicidad aparece un sentimiento de ansiedad muy mayoritario y muy fuerte en jóvenes sobre todo. Entonces, una idea con la que hemos estado quizás dialogando con nuestro equipo de investigación es quizás una suerte de felicidad un poco ansiosa, ¿no? Estamos quizás felices en el ámbito de lo íntimo, pero también muy ansiosos, muy estresados. La ansiedad es un sentimiento, una emoción de alerta, ¿no? Estamos preocupados y además con bastantes como rabias bien específicas en el ámbito social. Entonces, básicamente es una encuesta que busca abrir una conversación social, ojalá estimular debate en torno a estas emociones que están cruzando nuestra
quizás nuestro clima social, y que de alguna manera también se van asociando a candidaturas, se van asociando también inevitablemente a las elecciones presidenciales. Así es. Llama la atención que sí, la gente siente rabia por algunas instituciones que deberían ser, ¿no es cierto?, muy queridas, ¿no? Un gobierno, un congreso, o por lo menos confiables, ¿no? ¿Cómo lo analizan eso? ¿Cuál es el contexto de eso a su juicio? Sí, a nosotros nos llama la atención, ahora igual creo que esto también se había visto en estudios previos, que si quisiéramos ocupar como la metáfora de los culpables, en la sociedad chilena los culpables están muy como identificados, en términos al menos de las percepciones sociales, porque siempre los culpables se concentran en el mundo como de la política, ¿no? El Congreso, el gobierno, bueno, también el Poder Judicial, en el área de la justicia. Entonces, los que pareciesen culpables de esta situación de incertidumbre siempre están bien como concentrados en el área política. Y eso es bien interesante. Y de hecho, otras instituciones que en el pasado, por ejemplo, estuvieron bajo mucho escrutinio público, como fue, por dar solo un ejemplo, la institución de Carabineros, que en el periodo del estallido social vivió bastante críticas global, ¿cierto? Hoy en día mejoran su percepción frente a la ciudadanía. Entonces, como dices tú, están como bien concentradas las preferencias en quiénes podrían ser los que están de alguna manera generando esta situación. A ver, pero esa sensación de rabia es bien preocupante porque genera, ¿no es cierto? Ya hemos tenido muchos problemas, no es que la gente tenga una actitud, ¿no es cierto?, con distancia o con calma frente a esto, ¿no?, sino que está un poco exacerbada, digamos, ¿no? Sí, pues la rabia es una emoción interesante porque la rabia es una emoción que te puede movilizar, ¿no? Claro. A veces, bueno, yo no soy psicóloga, soy socióloga, pero los cientistas sociales también miramos las emociones y vemos que hay emociones que son más movilizadoras que otras, ¿no? El miedo puede ser medio paralizante, por ejemplo, el temor, pero la rabia es movilizadora. Entonces es interesante observar esas rabias, esas molestias. No estoy diciendo con esto que va a haber un estallido social mañana, ¿no? Pero sí estoy diciendo que esas emociones pueden gatillar procesos sociales, ya sea de movilización o cambios en las valoraciones o en las elecciones que hacen las personas al momento de votar. Por ejemplo, cuando uno vota, no solamente vota desde una perspectiva tan racional, ¿no?, como de una suerte de cálculo de estrategia, costo-beneficio, uno también vota motivado por las emociones, por lo que está sintiendo, por los temores, por sus enojos o por sus esperanzas también. En la encuesta también hay esperanzas, lo que pasa es que lamentablemente no son la tendencia más fuerte en los datos. Claro, me imagino. Por eso, sí, se entiende, ¿no?, que por eso se publican finalmente las emociones que son las que van liderando en el estudio. Hay un tema también que, mirándolo con distancia, porque la verdad es que uno no ha leído el informe completo, solamente los extractos que nos han llegado a la prensa. Pero hay un tema que siento que tiene que ver un poquito con la juventud, ¿no?, que es la ansiedad. Y me gustaría si lo pudieras desarrollar un poco más, porque eso sí que encuentro que es bien interesante y bien novedoso también. Sí, nosotros quisimos introducir este indicador de ansiedad precisamente porque a veces cuando se pregunta por emociones en varias encuestas, felicidad, por ejemplo, se pregunta con mucha frecuencia, o tranquilidad, pero ansiedad es algo que se ha preguntado menos. Y creemos que fue un acierto introducirlo, precisamente porque aparece muy fuerte en la población, pero además aparece especialmente fuerte en la población joven, como tú estás indicando. Eso quizás no es tan sorpresivo en el sentido de que hace tiempo investigaciones del área de salud mental muestran que la juventud, la adolescencia en Chile está bien como desafiada en el ámbito de la salud mental. De hecho, es cosa de pensar, quizás las personas que nos están escuchando pueden pensar en si tienen hijos o primos, sobrinos, adolescentes, en el tipo de conversaciones que a veces tienen los apoderados hoy en día en los colegios, y el tema de salud mental pareciera que ha explotado, ¿no? Claro. No sabemos si eso es porque hoy en día se habla más de algo que antes no hablábamos, o efectivamente hoy día hay más problemas de salud mental. Es difícil saber, ¿cierto?, si es un tema de que aumentan las afecciones o aumenta como la legitimidad de hablar de sus problemas. No sé si me explico bien.
Claro. Pero lo que es un hecho es que hay una juventud reconociendo, ¿cierto?, mucha ansiedad. Y esas ansiedades, claro, la encuesta no nos permite 100% saber dónde está el origen de esas ansiedades. De hecho, es algo que sería interesante seguir explorando. Esta encuesta va a seguir, nosotros vamos a hacer varias encuestas en el año para intentar seguir como analizando estas pistas. Pero es posible que en escenarios de alta incertidumbre generen mucha ansiedad, estrés. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder estar mejor que mis papás? Por ejemplo, ¿voy a poder comprarme una casa? Preguntas que antes quizás otras generaciones tenían respuestas más obvias, ¿no? Y hoy día no tenemos siempre respuestas tan obvias. Esos temores de preguntas a largo plazo o esa ansiedad que genera es bien novedosa, ¿no? O sea, es actual, ¿no? Porque en algún momento se pensó que los jóvenes no tenían en mente o en plan quizá estos anhelos que tenían los papás, ¿no? La casa propia, esto de tener un vehículo, todos tienen quizá otra mente, otra cabeza, ¿no? Viajar, no están no tienen tantas raíces con algunas cosas que generaciones más viejas las tenían, pero al parecer igual es preocupación para ellos, ¿no? Claro, lo que pasa es que las ansiedades, por eso te digo que es algo que queremos seguir investigando, porque las ansiedades pueden venir desde muchos lugares. Efectivamente, los mandatos como culturales en torno a lo que debe hacer un adulto va cambiando con el tiempo y probablemente quizás ciertas como ideas fijas de, no sé, casarse, hijos, casa, que antes eran como muy predominantes, hoy día han variado, los proyectos de vida se han diversificado. Pero hay otras fuentes de ansiedad. Las redes sociales, por ejemplo, eso se sabe hace tiempo, son una fuente de ansiedad grande, ¿no? El cómo me ven los otros, el qué imágenes proyecto, la inteligencia artificial está llegando ahora, va a reemplazar los trabajos, no va a reemplazar los trabajos, a qué me voy a dedicar. También en generaciones que también de alguna manera hace tiempo también quieren destacar otros valores, ¿no? Como la calidad de vida, como la calidad del medio ambiente, como el descanso. Quizás generaciones que ya no quieren, no sé, trabajar 80 horas a la semana para tener un buen vivir, sino que quieren tener un equilibrio. Entonces, yo creo que, como te digo, las fuentes de las ansiedades pueden ser múltiples. Yo acá estoy igual hipotetizando un poco, me estoy yendo un poco más allá de los datos mismos, pero obviamente es interesante elaborar hipótesis, esa es la idea de los datos, compartirlos para elaborar conversaciones. Lógico. No, y interesante esta conversación, pues muy interesante esta conversación que estamos teniendo, sobre todo los jóvenes, las inquietudes, los anhelos, las expectativas, las esperanzas. Si tú pudieras ponerle un titular a todo esto, ¿tú crees que está en crisis la confianza con las instituciones? Eso sin duda. Nosotros, de hecho, es divertido. No incluimos la pregunta clásica de confianza en instituciones que incluyen toda la encuesta porque eso ya como que se sabe. Entonces dijimos no lo vamos a preguntar esta vez, pero sí. Hace rato sabemos que la confianza en la institución está bien en crisis. Si uno viene, por ejemplo, observando la encuesta CEP, que viene mostrando datos, ¿cierto?, hace tiempo de manera tendencial, vemos que los niveles de confianza están muy bajos, los niveles de confianza interpersonal también están bajos. Entonces también tenemos problemas relevantes en esa área y la confianza es crucial. O sea, sin confianza es muy difícil construir futuro, construir cohesión social. Entonces es relevante hablar de esto y además, como digo, este año vamos a estar hablando de elecciones presidenciales, entonces vamos a estar hablando de proyectos de futuro. Entonces la pregunta ahí es como qué proyectos se pueden construir cuando estamos desconfiando, ¿cierto?, del otro, de la otra. Por ejemplo, una pregunta interesante para tocarte el tema que hablas de la confianza. Nosotros tenemos un indicador donde tratamos de medir la incomodidad. Fue una manera de hablar de estas interacciones sociales que a veces nos pueden incomodar. Entonces preguntamos, ¿qué te incomoda más? ¿Te incomoda más, por ejemplo, te incomoda, no sé, encontrarte, por ejemplo, con un migrante o por ejemplo, con un hombre desconocido? Para hablar de ciertas como irritaciones que hoy en día se observan en las interacciones sociales. Y algo que nos llamó la atención es que a pesar de lo que se podría esperar, porque hoy en día hay mucha conversación en torno a la xenofobia y como las dificultades en torno a la migración, es que el migrante, por ejemplo, no es la figura que mostraba mayor incomodidad en la encuesta. Y eso es interesante. Uno se puede preguntar qué está pasando ahí. Quizás también al convivir con los migrantes cada vez más también vamos desarrollando tolerancia, cercanía, porque claro, también uno confía en las personas que va conociendo, ¿cierto? De hecho, la persona que aparece con el mayor nivel de incomodidad es el hombre desconocido.
como encontrarte con un hombre desconocido, esa es una de las categorías que teníamos, es lo que produce como más incomodidad en las personas. Entonces eso es como interesante para pensar el tema de las confianzas, me parece. Sale aquí el alza de precios. Sí. El alza de precios también forma parte de las preocupaciones de las personas, al parecer, ¿o no? El tema económico, Sí. por supuesto, lo sabemos, pero el alza de precios Sí. en particular. Sí. Sí, el alza de precios, o sea, la inflación, el alza de precios es una preocupación muy grande y de hecho es interesante porque eso yo creo que hay que vincularlo con el tema de la deuda. Eso se sabe igual también hace tiempo, que el tema de la deuda es un tema bien crítico en la experiencia de las personas. Y nosotros incluimos una pregunta donde efectivamente preguntamos qué cosas nos preocupan más, pero también preguntamos qué cosas nos dan más rabia. Y le dimos a las personas una lista como de 10 temas que pensamos que podían ser relevantes y les pedimos que escogieran 3. Los que más les dan rabia al mirar el país, ¿ya? Y hubo 3 que tienen porcentajes como mayoritarios y uno de esos es tener que endeudarse para vivir, como la rabia de tener que recurrir al endeudamiento para poder sostener la vida. Esa es una rabia muy grande. Tan grande como, por ejemplo, la lista de espera en salud, que es otro tema que genera mucha rabia. Entonces, obviamente la inflación, el alza de precios, influye evidentemente en eso. Los presupuestos rinden menos y las personas tienen que recurrir a la deuda. Y la deuda genera también estrés y ansiedad. Entonces ahí es cuando empezamos a conectar los temas. Claro. Empezamos a conectar todos estos temas que tienen a la gente con un poquito de desagrado, ¿no? Con un poquito de rabia, con un poquito... Solo por saber, por si tú tienes los datos, ¿en qué la gente sí tiene esperanza, expectativa? ¿Pudieron...? Sí, esa es una buena. Es una buena pregunta. Mira, sabemos temas que les preocupan menos. ¿Ya? No sabemos temas donde está la esperanza. Y yo creo que ese es un pendiente, de hecho. Perdón. Nosotros, como te contaba, vamos a hacer 7 entregas en el año y hemos pensado la importancia de indagar en las expectativas y las esperanzas. Como te decía, hay temas que nos preocupan menos. No sé si eso significa que tengamos esperanza en esos temas, pero, solo para darte un ejemplo, temas que antes nos preocupaban mucho, como la desigualdad, por ejemplo, o la educación. Si tú pensáis, si hubiéramos hecho esta encuesta hace 10 años atrás, educación y desigualdad quizá hubieran sido los temas que más nos preocupaban. Hoy en día nos preocupan menos. Entonces ahí uno te tiene que preguntar, ¿por qué nos preocupan menos? ¿Nos preocupan menos porque hay esperanza? ¿O nos preocupan menos simplemente porque la delincuencia o el narco o la inflación se tomó la agenda? ¿Cierto? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer ahora. Entonces, yo te diría que tenemos que indagar en eso para tener más respuestas, porque creemos que es importante hablar de eso también. Y porque también notamos que a pesar de que las emociones negativas son como bastante transversales, igual hay algunos porcentajes de la población, no son mayoritarios, pero que cuando piensan en la situación de Chile sí ven cosas positivas. O sea, solo para darte un ejemplo. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante que le dijimos a las personas, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando piensas en la sociedad chilena? Y la mayoría de las palabras eran malas, ¿no? Decían, por ejemplo, delincuencia o caos, en fin. Pero también salían algunas palabras como esperanza, expectativa, precisamente. Pero era un 17% de la población, ¿ya? Entonces, queremos indagar en eso. Las personas que están mirando con expectativa, ¿qué están viendo? Yo creo que nos haría bien saber eso también, quizás, como sociedad, para nutrir más nuestras conversaciones. Le envío un abrazo gigante, Macarena. Gracias por regalarnos su tiempo. Muchas gracias. No, un placer. Un gusto. Sí, Gracias a usted. Vamos a un alto.